es afectada o no. Adicionalmente, pueden existir haplotipos. Estos haplotipos que son básicamente a partir de los progenitores pueden surgir diferentes combinaciones en la descendencia. Puede ser que tenga una cantidad considerable del padre y la madre, una mezcla de igual proporciones, o pueden existir diferentes modificaciones en la proporción en la que estos genes se están combinando. Y estos haplotipos pueden entonces heredarse y generalmente entonces son un conjunto de polimorfismos, ya sean de un nucleótido simple o una combinación de ellos en los diferentes alelos. También puede existir variación en el número de copias. A partir entonces de un individuo con su hebra materna y parental, se pueden entonces formar una secuencia determinada, pero esa secuencia a partir de diferentes individuos o entre diferentes individuos puede cambiar de longitud, y de esta manera entonces va a haber una variación en el número de copias. Generalmente esa variación en el número de copias corresponde a segmentos de ADN que son iguales o mayores a 1 kilobase, es decir, a 1000 pares de bases. También pueden existir secuencias repetidas. Estas secuencias repetidas pueden ser microsatelitales si son menores a 5 pares de bases, o minisatelitales si son mayores a 5 pares de bases. Como podemos ver entonces en pantalla, son secuencias repetidas. Dentro de estas secuencias entonces pueden haber más de 5 pares de bases que se repiten, o menos de 5 pares de bases. En este caso entonces las que son repeticiones cortas se simbolizan con la letra STRS, y las que varían o que son mayores a 5 pares de bases en longitud se representan con las letras VNTR. Adicionalmente, para estudiar la actividad de los medicamentos también se deben estudiar cuál es la variación en los diferentes grupos étnicos. Y adicional a esto existe un sistema de nomenclatura de los genes. En este caso entonces siempre se tiene inicialmente la simbología de la raíz de ese gen. Posteriormente se ubica la familia a la cual ese gen pertenece, seguido la subfamilia, y por último el gen de la subfamilia, como tenemos acá. Por ejemplo, tenemos CYP2D6, entonces tenemos el citocromo P, tenemos que corresponde a la familia 2, a la subfamilia D y al gen 6. También entonces traje para mostrar diferentes formas de representar estos genes, cómo se encuentran en las bases de datos. En este caso tenemos la proteína de unión, el motivo de la proteína de unión del RNA, proteína 38, la isomerasa 1 triosefosfato, y los otros ejemplos que podemos ver en pantalla. Y como estaba mencionando anteriormente, puede existir diferencias entre grupos étnicos. Sin embargo, existe un parámetro que puede, digamos, de alguna manera garantizar cómo estudiar la genética de poblaciones para poder analizar la efectividad de los fármacos. Y para ello entonces acudimos al principio de Hartwig-Binger, en donde tenemos una ecuación que nos relaciona la frecuencia de genotipo homocigoto dominante, de heterocigoto y de homocigoto recesivo. Entonces, a partir de esta ecuación matemática, podemos entonces estudiar la ausencia de mutaciones o la presencia de mutaciones. Sin embargo, se deben cumplir estos 7 enunciados que están allí, y es que no hay mutaciones, es decir, hay ausencia de selección natural, la población es infinitamente grande, todos los miembros de la población se reproducen, la reproducción ocurre de manera aleatoria, todos tienen el mismo número de descendientes y no hay migración dentro o fuera de la población.
Estos principios entonces lo que hacen es resumir que la tendencia mendeliana, la evolución mendeliana que conocemos, no genera cambios evolutivos siempre y cuando entonces se cumplan estos 7 principios. Para traer un ejemplo, tenemos entonces una población caucásica que tiene alrededor del 7% de las personas son metabolizadores lentos de CYP2D6. Entonces, en este caso, vamos a calcular el valor de Q cuadrado, que correspondería entonces a la frecuencia de presentar estos genotipos recesivos. En este caso, entonces, sería igual a 7, que es el número o el porcentaje de personas que tienen este metabolizador lento para la enzima CYP2D6, y nos da un valor de 0,07. Para calcular entonces el valor que proporcionará la frecuencia de los alelos responsables a este rasgo, tenemos entonces la raíz de Q, que sería 0,27. En consecuencia, entonces, calculamos la frecuencia de todos los alelos que confieren este metabolismo. En este caso, entonces, ya sabemos que la sumatoria de todos los factores de esta relación debe ser igual a 1, por lo tanto, 1 menos 0,27 sería 0,73, y 0,73 al cuadrado nos da un valor de 0,53. En este caso, el 53% de los individuos son portadores de los dos alelos que confieren la función, es decir, los metabolizadores normales de la enzima CYP2D6, sería el rasgo AA. Sin embargo, al hacer el cálculo del otro factor, tenemos entonces que el 40% van a aportar un alelo funcional y uno no funcional, y en el último factor tendríamos entonces que el 7% de la población tiene los dos alelos que no son funcionales y que son metabolizadores lentos. En este caso entonces se debe tener en cuenta la genética de las poblaciones y los grupos étnicos para poder estudiar la efectividad, la eficacia y la reactividad de los medicamentos con estas diferentes variaciones génicas. En conclusión, entonces, sabemos que es importante estudiar la farmacogenética, ya que los polimorfismos genéticos dan como resultado alteraciones en el metabolismo de los fármacos. Adicionalmente, las variantes génicas pueden producir un efecto farmacológico inesperado, puede incrementar la toxicidad, que inclusive puede ser letal para los pacientes. Y por último, la variación genética de los objetivos farmacológicos pueden alterar tanto la respuesta clínica como la frecuencia de los efectos secundarios. De esta manera entonces resumimos la primera parte de los conceptos generales de todo lo asociado con farmacogenética. Muchísimas gracias.